Tengo 14 años en Cristo Jesús. 14 años, hermanos. Imagínense, ha pasado el tiempo. Y dentro de esos 14 años, yo recuerdo mi primer día en el cual llegué a la iglesia, era acá al costado, y en ese tiempo recuerdo de que el pastor Ruli Pacheco fue el que estaba predicando acerca de arrepentimiento. Éramos cerca de 6 jóvenes, nada más en esa reunión de jóvenes que justamente estaba extinguiéndose, y bueno, yo era un invitado ahí nuevo, pero dentro de todo ello vi que el mensaje era para mí y respondí ante lo que el Señor me quería mostrar, de que era un pecador, necesitaba de la gracia de Jesús. Cuando Jesús entró a mi vida, hubieron dos actitudes dentro de mi hogar en base a 2 tipos de corazón. Mi corazón estaba alegre porque tenía paz para con Dios. Estaba yo normal, de lo más feliz. Pero en mi casa, mi padre no estaba muy contento con tal decisión. Es más, estaba enojado y en ciertas ocasiones ya hasta estaba a punto de botarme de la casa, ¿no? Y eso era porque justamente no concordaba con muchos de sus hábitos que a la verdad, conociendo al Señor, vi que eran pecaminosos. Y su corazón estaba ya alejado de la gratitud con la cual yo tenía hacia mi Señor. Son 2 tipos de actitudes que en el corazón se da. Yo lo he podido ver en mi familia. Creo que cada uno de nosotros también podemos verlo en distintos lugares. Tanto en el trabajo, por ejemplo. No todos en tu trabajo son cristianos. Y en algunos casos van a diferir en cuanto a algunos temas. Y si hablan de Cristo, peor aún, se va a dar. Y lo que el día de hoy prácticamente queremos estudiar y aprender es el poder analizar qué tipo de corazón tenemos nosotros. Ese es el punto. ¿Qué tipo de corazón? Yo te voy a enseñar 2 tipos de corazones, 2 tipos de actitudes y 2 tipos de respuestas. Y tú vas a tener que decidir al final cuál es tu tipo de corazón. Por ello, hermanos míos, acompáñenme a Lucas, a San Lucas, donde vamos a estar estudiando estos tipos de corazones. En Lucas capítulo 13, Lucas 13, versículo 10. El libro de San Lucas, capítulo 13, el versículo 10. Trataré de hacerlo lo más ameno posible para que ninguno de ustedes se me duerma, hermanos míos. Si alguien se duerme por ahí, hermano, despierta, amén, grítale, amén, ¿no? Muy bien, San Lucas, capítulo 13, versículo 10. San Lucas, capítulo 13, versículo 10. ¿Lo encontró? ¿Sí? Muy bien, vamos a dar lectura juntos, por favor. Dice así la palabra del Señor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Solamente hasta el versículo 13 veremos. Oremos en esta ocasión para pedir su gracia. Padre bueno, Señor, bendito Padre Celestial, pedimos en esta ocasión, Señor, que tú nos des de tu gracia, nos permitas, Padre, aprender tu palabra, nos permitas también, oh Señor, tener la suficiente fuerza. Sabemos que, oh Padre, este es un tiempo, un horario un tanto difícil. Por ello, Papito lindo, te pedimos para no perdernos de tu enseñanza, que tu buen Espíritu Santo pueda convencernos lo que debemos cambiar y aún, Señor, hábitos que también debemos dejar. Papito lindo, lo pedimos por amor de tu nombre. Amén. El contexto aquí no se habla mucho en cuanto a lo que Lucas menciona. Es más, Lucas está comenzando a hablar de que en el versículo 10 dice que Jesús enseñaba en una sinagoga, mas no dice en dónde, no se muestra en dónde está enseñando, pero lo que sí nos deja ver son 2 datos muy importantes. Uno de los datos es que dice que él estaba enseñando en una sinagoga, en un lugar, y el otro dato es que estaba enseñando en un día específico.
Entonces, encontramos aquí que primero es la sinagoga y segundo vemos que es el día de reposo. El día de reposo es un día sábado. Los días sábados, naturalmente, los judíos se juntaban para justamente tener lo que es su culto. Ahora, ¿qué es una sinagoga? ¿Alguna vez han escuchado qué es una sinagoga? Creo que muchos lo han escuchado. Sin embargo, yo tengo acá una imagen en sí de una sinagoga actual, Una antigua es difícil, no se puede encontrar así tan fácilmente, pero con esta sinagoga, así con esta imagen, podemos sacar deducción más o menos de lo que quiere decir. Ahora, tenemos ahí, por ejemplo, en la sinagoga, una entrada principal por donde está el cuadrado. Tenemos también, por ejemplo, una entrada principal en la que solamente los hombres entraban por esa puerta. Solamente los hombres. Y se sentaban en esos rectángulos que usted puede ver, que son 8, allí es donde ellos se sentaban. Las mujeres tenían una entrada distinta, eran por alrededores. Alrededor usted ve como 4 entradas, 8 en total, 4 en cada lado. Por ahí ingresaban y se colocaban en la parte de atrás de los varones. Eso era comúnmente lo que se veía en las sinagogas. Ahora, ¿qué se hacía allí? Bueno, en el centro usted va a encontrar un púlpito. En ese púlpito se enseñaba lo que es la ley. Se enseñaban lo que son el Pentateuco, la palabra de Dios que ellos tenían. No la tenían toda completa, por ese motivo ellos tenían esto ahí. En el arca guardaban los rollos bajo una tela muy fina. Entonces, esto prácticamente podría decirse que es como la sinagoga que en esos tiempos se daba. ¿Qué es lo interesante de poder notar en este aspecto? Es que en la parte del medio, detrás del púlpito, donde hay 2 puntos, aún no se sabe si es cierta, pero dice que había una cátedra de Moisés, donde solamente se sentaban los principales. Es decir, los escribas y los fariseos principales de la élite se sentaban ahí. Tenían el gran privilegio de estar sentados ahí, para que todos los que estaban alrededor los pudiesen ver. Eso era la fama que a ellos les encantaba ganar, aunque no les va a gustar más adelante. Pero quiero darle estos detalles de antemano para saber que era una sinagoga. Era un lugar en el cual se reunían, hacían un servicio. Había un líder que se le llamaba principal de la sinagoga, que se encargaba de programar todos los eventos que iba a haber en el culto de ese día. Por ejemplo, podían haber alabanzas, salmos, solamente había salmos, no había cántico nuevo, o sí había, pero mayormente hacían salmos. También hacían lo que era la lectura de la palabra. El principal de la sinagoga era el que escogía quién iba a enseñar la palabra. Interesante dato, muy interesante. ¿Por qué? Porque nos va a servir a continuación de lo que nosotros vamos a ver. Vemos en el versículo 10 que este principal de la sinagoga parece que ha invitado a Jesús a poder enseñar la palabra, no sabiendo lo que va a suceder a continuación, parece. Y él estaba enseñando, el Señor Jesucristo estaba enseñando, pero lo que Lucas va a comenzar aquí a enfatizar es lo que va a suceder a continuación. Pero recordemos algo, Jesús ya está próximo a ser crucificado, está próximo a ir a Jerusalén, a morir en la cruz por toda la humanidad. Ya estaba próximo a cumplir el gran plan de Dios, el gran plan de redención. Y en el versículo 11 se inicia aquí Lucas girando de la enseñanza de Jesús, gira hacia una persona muy en particular. Versículo 11, acompáñeme en la lectura, por favor. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ahora aquí comenzamos a ver una mujer que fielmente está yendo casi toda su vida a la sinagoga para poder aprender de la ley, de las enseñanzas que se pueden dar ahí, pero había algo particular. Tenía 18 años con la condición de su espalda. Aquí tenemos una imagen en la cual se puede mostrar la enfermedad que sufría esta mujer en sí, de avanzada edad. Esta mujer tenía ese problema, es más, se muestra aquí de que estaba encorvada completamente. Vemos aquí que ella no podía enderezar ni la cerviz, su cabeza, miraba solamente al piso.
No podía mirar a una persona, digamos, de frente porque no podía levantarse. Era difícil. Y ella estaba con este sufrimiento casi 18 años de su vida, sufriendo inclusive, porque es doloroso esto. Si alguno de ustedes ha tenido un dolor de espalda, bueno, esto no se asemeja a nada en sí, pero es doloroso. Esta mujer, lo que justamente muestra en el versículo 11, ha tratado de hacer todo lo posible para poder curarse y no lo ha conseguido. Lucas, que es el escritor, él es un doctor y él menciona justamente aquí de que en ninguna manera se podía enderezar. Es más, él dice que tenía un espíritu de enfermedad. De enfermedad. Lo que menciona Lucas es que esta enfermedad se debía a una atadura, o una posesión de parte del diablo. Eso es lo que justamente se muestra aquí. Ahora, esto no quiere decir que esta mujer estaba poseída, como el endemoniado. No era así. No estaba poseída así, pero lo que sí tenía era justamente un azote de parte del enemigo que justamente le creaba enfermedad. Y 18 años de su vida andando así. 18 años no quedándose en su casa, yendo a su culto de los días sábados como buena judía, como buena hebrea, hija de Abraham. Así lo hacía. Ahora, lo interesante de esto es que ella lo ha intentado un sinnúmero de veces en muchas ocasiones, con múltiples maneras, y no hallaba resultado alguno. Este espíritu la ataba a esclavitud. Y si nosotros comenzamos a traer esto, a lo que nosotros estamos viviendo o lo que antes éramos, es que muchos de nosotros antes de conocer a Jesús andábamos en la misma situación. Estábamos perdidos. Es más, si algo malo nos pasaba, íbamos al brujo. Si algo de repente sucedía era porque no teníamos suerte, comenzábamos a buscar suertes por ahí y por allá. Si es que de repente no encontrábamos solución a nuestras adicciones, tratábamos de acudir a ciertas personas para que nos puedan orientar, ayudar. Y en el camino siempre preguntándonos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Y la mayoría de nosotros hemos buscado en distintos expertos, en distintas inclusive cosas, y hemos desistido de buscar. Y en algunas ocasiones hemos hasta perdido la fe en esas cosas. Y en esta situación es cuando justamente esta mujer que está yendo a la sinagoga, no con el deseo de ver a Jesús, quizás ella no lo sabía, no, que sepa yo, no se entregaban boletines ni nada por el estilo. Ella fue, encontró a Jesús, y es más, algo que podemos también notar es que Jesús sí sabía la condición con la cual ella estaba padeciendo. ¿Sabes? Jesús, al estar enseñando, él para un momento y mira a esa mujer que está colocada en una parte lejana, y lo que hace es lo siguiente en el versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesús toma aquí 3 acciones. La ve, la llama y hace el milagro. 3 acciones. Muy, muy interesante. Como a diario Jesús sigue llamando a las personas. Te llama, te invita a tener una comunión con Él. Sabe que somos pecadores. Te llama a tener un encuentro con Él. Nos llama a que podamos acercarnos ante Él, a sus pies, para que volvamos una vez más a sus caminos. Nos llama. Jesús hace la invitación desde hace tiempo atrás hasta el día de hoy. Y lo sigue haciendo. Y a esta mujer la llama, y la llama con tanta misericordia por saber cómo estaba caminando y en qué condición estaba, porque Dios sabía que atravesaba a dicha mujer en esa condición. Y Jesús le dice: eres libre de esa enfermedad. La palabra libre, hermanos míos, que nosotros encontramos aquí,
puede ser tomada a simple vista como, bueno, eres libre, pues no, se acabó. Pero lo que naturalmente se usaba era que los médicos antiguos, ellos utilizaban siempre esa palabra para poder, digamos, desligar completamente a un enfermo de su enfermedad. Eso era. Es decir, agarraban los médicos, te curaban y decían, eres libre. Y al toque el enfermo que estaba ahí decía, oh, muchas gracias. Y era algo de alegría, porque justamente te ha curado de la enfermedad. Pero a esta mujer, al escucharlo de la voz de Jesús, que Jesús le dice, eres libre, ¿te imaginas cómo está esta mujer? Algo que no ha podido escuchar, algo que no ha oído durante 18 años. Y en ese caso recién lo está escuchando. Es más, no lo esperaba, no esperaba ser curada. Solamente estaba yendo a la sinagoga como cualquier sábado común de un hebreo. No esperaba nada. Pero Jesús le dice, eres libre, desligada eres de esta enfermedad. Ya no vas a seguir con esa enfermedad. En este caso, esta mujer no fue sanada por su fe. Como en otros casos nosotros vemos y Jesús siempre dice, ¿no? Por tu fe tú eres sanado. Pero en este caso no se menciona. Es más, no se ve nada en cuanto a ello en el texto. Quizás esta mujer habría perdido la esperanza. Quizás esperaba terminar sus días sin esperanza alguna en cuanto a su caso. Estaba sedienta de un milagro, pero veía 18 años que no pasaba nada. Yo sí la comprendo en sí en ese aspecto. Con mi esposa anhelamos tener un hijo. Prácticamente 9 años. 9 años. Esperando. Intentando todo lo que está en nuestras posibilidades. Orando. Haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Y no sucedía nada. Abriendo sobres en los cuales nos votaba negativo. Situaciones así. Llorando en muchas ocasiones. Yo sé lo que es esperar con mi esposa. Sabemos. Por eso que entiendo a esta mujer. 18 años estuvo esperando. 18 años estuvo buscando lo posible para poder hacerlo, para poder arreglar esta situación. No podía trabajar, no podía hacer algunas cosas que normalmente lo hacen las mujeres en esos tiempos. Pero es esperar. Y perder la esperanza, yo también sé lo que es perder la esperanza. Lo sé. Y yo no sé qué puedes estar esperando tú quizás de parte de Dios. Yo no sé qué milagro estarás esperando de parte del Señor. Yo no sé qué estaremos esperando. Pero lo que sí puedo ver es que podemos esperar en el Señor. Dios aquí es tan hermoso su manera de proceder que Él lo hace en su tiempo. Y eso es algo que yo tuve que comprender. Que Dios responde en su tiempo, en su kairos. No responde en mi cronos, en mi tiempo. No lo responde. Él va a responder a la medida en la cual Él vea que es adecuado. Esta mujer no sabía en dónde estaba. Estaba en una sinagoga, pero ese lugar donde estaba era un lugar milagroso en sí, por lo que Jesús iba a hacer. Ella no tenía ni idea de lo que iba a pasar, pero Jesús sí. Y Jesús sabía, como Dios, sabía muy bien qué día iba a ser ella curada y sanada. Y lo que comenzamos a ver es que a veces nosotros, o particularmente yo, esperamos que nos responda a nuestro tiempo. Esperamos que nos responda a nuestro tiempo. Y en el camino he visto muchos que ya se han adelantado, que no han esperado el tiempo de Dios y han terminado cediendo al pecado. Eso es triste también. Pero aquí lo que comenzamos a ver es de que Jesús en su tiempo lo hizo perfecto y agradable. Porque su voluntad es agradable y perfecta, dice la Biblia.
Y en el versículo 13 termina y pone las manos sobre ella, la endereza luego y glorificaba a Dios esta mujer. No fue ella, fue el poder omnipotente de Dios que la levantó de esa situación en que por 18 años estaba sujeta. Nadie nunca había hecho prodigios semejantes. Nadie hizo algo parecido. Solamente lo hizo Jesús en ese tiempo. No lo esperaba esta mujer y nadie se podía comparar a ese poder que Jesús estaba mostrando aquí. Y lo que sucede a continuación es que la mujer, al sentirse libre de su enfermedad, lo que menciona ahora aquí es que ella comienza a alabar a Dios, se alegra del Señor, de lo que ha hecho en su vida, porque 18 años estaba encorvada y ahora no lo está. Dios ha tenido misericordia de ella. Y es algo en lo cual ella estaba alegrándose de continuo, no solamente en ese momento, sino que siguió y no paraba de alabar a Dios. Algo que Samuel Pérez Millos habla en cuanto a esta situación de esta mujer encorvada es que cuando una situación de aflicción desaparece por la acción divina, el corazón no puede sino manifestar la gratitud personal alabando a Dios. ¿Cuánto decimos amén, hermanos míos? Es cierto, cuando Dios interviene en medio de tu aflicción, cuando Dios interviene en medio de la situación en la cual tú puedes estar, cuando Dios interviene en medio de las circunstancias o de hábitos pecaminosos en los cuales tú has pedido 1000 veces, o como Pablo que le ha pedido que le quite el aguijón 1 y 1000 veces, 1 y 1000 veces. Pero cuando Dios se manifiesta y actúa al respecto, lo único que nos queda en nuestro corazón es el poder ser gratos a Él. Agradecerle al Señor por todo lo que hace, por todo lo que provee, por medio de las cosas que Él trae cuando nosotros estamos escaseando en nuestro hogar, por medio de las situaciones que Él comienza a mostrarnos, que nosotros hemos pedido, pero no sabíamos que iba a pasar de esa manera, pero ha sido mejor todavía de lo que pensábamos, y terminamos glorificando al Padre que está en los cielos. Pero ¿sabes? Este es un corazón, uno de los corazones, uno de los dos corazones. Este corazón tenía gratitud a Dios por todo un tiempo que había pasado y ahora en el tiempo de Dios se había cumplido lo que tanto anhelaba y rebosó en alabanza. Pero hubo otra reacción, una reacción inesperada. En el versículo 14 dice así: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Lo interesante que vemos aquí es de que este hombre que está aquí en la sinagoga, es un principal de la sinagoga, es aquella persona que se encarga de poder organizar todo el culto del día sábado. En pocas palabras, es una persona que está programando todo lo que va a suceder. Digamos, aquí hay culto, bueno, acá hay adoración, vamos a cantar salmos, después sigue la prédica, después hacemos la discusión y hablamos de los temas que justamente hay en el pueblo. Eso es lo que naturalmente hacía un principal de la sinagoga. Entonces, este principal de la sinagoga se siente ofendido, se enoja de tal manera que él no estaba maravillado como la mujer por la sanidad que se había dado. En cambio, sin embargo, vemos aquí de que esta persona estaba tan enojada, tan indignada, que comenzaba a preocuparse por la excelencia del servicio que se daba. Se estaba comenzando a ocupar aquí porque justamente esa acción que Jesús acababa de hacer no estaba programada dentro de su gran hoja allí dentro de lo que se iba a hacer en el culto. Qué triste. Estaba viendo cómo una de las personas, es más, es su hermana, porque justamente, no hermana de sangre, pero hermana en cuanto a linaje, porque era una hija de Abraham y estaba siendo curada. Pero él estaba enojado porque le habían malogrado todo su programa. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser posible esto? Bueno, eso se llama legalismo. Eso se llama legalismo.
Eso se llama cuando una persona ama más el programa que el dueño del programa. Es cuando nosotros comenzamos a hacer distintos programas sin Dios, pero que parecen para Dios. Es cuando una persona hace un servicio para Dios, sin Dios, sin comunión, sin intimidad. Eso es basura. Y el mismo Dios dijo, es como un trapo de menstruación. Es inmundicia. Y este hombre estaba indignado por esa situación. Ahora, lo que argumenta, si usted puede ver el texto, él está enojado con Jesús, pero no va a Jesús, porque dice en el versículo 14, dijo a la gente, no dijo a Jesús. ¿Por qué no fue directo? Sino que él ahora comienza a hablar a la gente y dice, 6 días hay en que se puede trabajar, le dice a todos, pero sabe de que indirectamente se la está diciendo a Jesús, pero no se atreve a decírsela en su cara, está enojado con él, pero se lo dice a la gente. Y lo que dice en sí aquí es una forma burlona. Rápidamente se puede ver que el corazón de esta persona estaba completamente chueco, estaba mal. Sus palabras estaban brotando de un corazón lleno de enojo. Y allí se ve cuando este hombre confunde lo que es la piedad con el legalismo. Porque ¿qué era el día de reposo, hermanos míos? El día de reposo en sí era un día en el cual se practicaba la misericordia hacia el prójimo. Y yo no sé qué habrá pensado este hombre, pero los fariseos le metieron más cosas, más tradiciones, con tal de poder hacer más exigente y hacer más carga a todos aquellos que entraban en ello. Parece que este hombre, este principal, se había olvidado de lo que justamente Dios había dicho en Oseas capítulo 6, verso 6, que Dios quiere misericordia más que sacrificios. Dios quiere más misericordia, menos sacrificios. Se había olvidado de Levítico, cuando justamente muestra que cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, entonces debemos manifestar amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Parece que también se había olvidado este principal de la sinagoga. Y aquí vemos una vez más cómo este hombre muestra una falsa piedad, un servicio sin amor, y mientras que el legalismo deshonra a Dios, el amor lo agrada. El amor agrada al Señor. Ante esto, el Señor le va a dar una réplica en el versículo 15, hermanos míos. Y dice en el versículo 15, entonces el Señor le respondió y dijo, ¿qué dijo, hermanos míos? Hipócrita, hermanos míos, dijo, hipócrita. Lo interesante de esta palabra hipócrita no es que Jesús se lo dice a él, no se lo dice, sino que esa palabra hipócrita es plural, no es singular. No le está diciendo, oye tú hipócrita, sino está diciendo hipócritas. Está haciendo casi la misma jugada que el principal de la sinagoga le hizo a él. Lo mismo, pero se la está devolviendo ahora. Y le está diciendo, eres un hipócrita. Y todos los que están contigo también son hipócritas. Todos aquellos que piensan de la misma manera que tú son hipócritas. Y te voy a decir por qué pienso que eres un hipócrita. En el versículo 15 dice, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Esto es algo interesante que poder notar y explicar, hermanos míos. Los rabinos de esos tiempos, ellos opinaban de que era inhumano el poder atar a una bestia y no darle agua en el día de reposo. Ellos pensaban de que eso era algo inhumano, era un maltrato animal. Y sabes, los fariseos y los escribas y todo este conglomerado, ellos decían lo siguiente, entonces en el día de reposo vamos a hacer lo siguiente. Ellos agarraban, sacaban a su bestia, sacaban su cuerdita, lo jalaban del establo, lo llevaban hasta un lebrillo, echaban el agua,
la amarraban y le daban de beber. Después de darle de beber, lo que hacían a continuación era sacar una vez más a la bestia, llevarlo y trasladarlo hasta el establo donde estaba. Esta era la labor que ellos hacían. Y Jesús le dice: allá, ustedes son unos hipócritas, porque en el día de reposo que ustedes dicen que no se debe hacer nada, solamente adorar a Dios, ese día ustedes agarran a su buey, agarran a su asno, agarran a todo en sí, lo llevan al pesebre, lo sacan del pesebre, lo llevan a beber y dicen que no es trabajo. Hipócritas. Y yo, en el versículo 16, miren lo que dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Tristemente, acá Jesús tiene que hacer una comparación con esos animales. Es más, hay un teólogo que va a resumirlo mejor. Él dice: el argumento es acumulativo. La mujer, un ser humano, en contra del buey y del asno, que son simples bestias. Una hija de Abraham, enfrentada a seres inferiores, atada por la crueldad de Satanás, en comparación, estar atado a un pesebre con forraje. 18 años en comparación a un día. La necesidad de ser libre de un demonio enfrentada a la necesidad de agua. Mejor resumido, a simples cuentas. Y al decirle esto, en el versículo 17, al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. ¿Usted, hermano mío, alguna vez ha visto al Papá Noel de Coca-Cola? Ahí está, con esto lo despierto. A ver, ¿han visto alguna vez al Papá Noel de Coca-Cola? Que es así, ¿no? Bien coloradito, así, ¿no? Chamusquito, rojito, ¿no? Todo. Ya, cuando dice aquí que se avergonzaron, todos aquellos que estaban de acuerdo con el principal de la sinagoga estaban ruborizados y se ponían rojos de la cara, así roja, completamente rojo. Avergonzados totalmente. ¿Por qué? Porque recuerden de que a ellos les gustaban los lugares principales, situados ahí al frente de todas las personas. Y Jesús, frente a todos, les estaba llamando la atención. ¡Hipócritas! Y todos lo escuchaban. Y ellos estaban avergonzados. Pero lo peor de todo es que esta vergüenza que ellos tuvieron en sí, no les conducía al arrepentimiento. No se arrepentían. En vez de arrepentirse, se indignaron aún más. Pero ¿qué sucede a continuación? Es que hay otro tipo también de corazón dentro del pueblo. Dice en la siguiente parte del texto: pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Mientras que los fariseos y todo lo demás se avergonzaban, la gente congregada se regocijaba. Todas las cosas gloriosas que el Señor hizo y hacía, porque Jesús no paró solamente de sanar ahí. Lucas menciona que ellos seguían glorificando a Dios por las cosas que Jesús seguía haciendo. Seguía haciendo, pero Lucas no lo ha colocado ahí en el texto. Y vemos que este milagro confundía a sus perseguidores, pero también alegraba el corazón de las personas que lo seguían. Y estos son los dos corazones que te quería mencionar el día de hoy. Son dos corazones. Los dos corazones presenciaron el milagro de Jesús. Los dos corazones tuvieron reacciones, pero solamente un corazón adoró y el otro se indignó. Y la pregunta es: ¿cuál de los dos corazones tenemos nosotros? ¿Cuál es tu tipo de corazón? ¿Un corazón sin esperanza? ¿Un corazón que de repente ya sabe hacer las cosas automáticamente para Dios, pero sin Dios? ¿O es un corazón que de repente está esperando que Dios haga algo y esperando su buena voluntad? Bueno, tenemos que ver cuál de estos dos tipos de corazón nosotros tenemos, porque Jesús ve nuestra condición y Él es tan misericordioso
que siendo Dios se apiada de nosotros en cada sentido. Por ello, terminando esta enseñanza, hermanos míos, para no dilatar más el tiempo, esto nos enseña a poder analizar a nuestros corazones delante del Señor y ver qué le estamos entregando a Él y ver de qué manera estamos respondiendo ante Él. Vamos a orar. Si tu Padre es Dios, puede ser el momento de poder reconciliarte con Él si es que estás apartado de Él. Puede ser el momento en el cual quizás tú has tenido tantas esperanzas en Él y no se ha cumplido lo que se dio. Pensabas que se iba a dar en tu tiempo, pero aún Dios no responde y por eso te está faltando la fe. Es el momento hoy de pedirle fe al Señor. Pídele fe. Si te falta sabiduría, pídele sabiduría a Él. ¿Por qué no te vuelves a Él? Si es tu Padre, ¿por qué no vuelves a sus caminos? No es malo, sino que en su tiempo hace hermosas las cosas y perfectas. Vuelve a Él. Jesús sigue llamando. Jesús sigue llamando a sus hijos. Y en esta ocasión también Él hace un llamado a todo aquel que ha gastado todas sus fuerzas, que ya lo ha intentado todo, que ha tratado de hacer hasta lo imposible, ha acudido a distintas personas, pero sabe que no puede hacer nada. Jesús te dice, ven, ven a mí, igual que llama a esta mujer, ven a mí y te haré libre. Y en esta ocasión Jesús vuelve a hacer la misma invitación para todo aquel que necesite de Jesús. Si tú en este tiempo necesitas de Jesús, puede ser el momento en el cual tengas y comiences una hermosa relación con Él. Si tú quieres tomar esta decisión, es sencillo. Puedes levantar un momento tu mano y volverla a bajar, y yo sabré que tú quieres tomar una decisión con Él. ¿Alguien aquí quiere decirle a Jesús, yo te necesito? ¿Alguien aquí quiere entregarle su vida a Jesús y decirle, he luchado, he hecho todo, he gastado todo, te necesito? ¿Alguien aquí necesita a Jesús? Muy bien. Padre, gracias Señor. Tu invitación ha sido dada. Y esta es la respuesta. Oh Padre bueno, descansamos en ti, Señor. Y aún te pedimos, Padre, te pedimos por nuestra fe, Señor. Aumentanos fe, Padre, en momentos de incertidumbre. Aumentanos fe, Padre, para poder creer lo que vas a hacer. Aumentanos fe para poder confiar cada vez más en ti. Ayúdanos, oh Señor, a que podamos crecer en intimidad contigo. Ayúdanos a no extraviarnos, Señor, de tus caminos. Oh Padre, cuida nuestros corazones, que no se vayan a desviar, Padre, en amargura, que no se vayan a desviar en enojo contra ti, oh Padre. Pido, Señor, de tu gracia para con mis hermanos. Pido también de tu gracia para con aquellos que se están reconciliando contigo, oh Señor. Pido de tu gracia para con aquellos que aún no te conocen y necesitan de ti, oh Padre. Te dejamos este tiempo, Señor, en tus manos, agradeciéndote por todo lo que hemos aprendido de ti. En Cristo Jesús. Amén.